En esta primer teórica vamos a abordar el estudio del Renacimiento. El Renacimiento es un periodo dentro de la arquitectura y las demás artes también, en Italia fundamentalmente a partir del siglo XV. Kostov nos dice que el estudio de las humanidades podría conducir a la gente a una vida moderna tan plena y civilizada como la de los tiempos antiguos. El conocimiento era una fuente objetiva que podía explotarse y usarse. Un puñado de hombres pretendían respirar la vida a partir del legado de Grecia y Roma, legado que estaba encerrado en los textos y monumentos de estas culturas hermanas. Los humanistas escudriñaron minuciosamente las bibliotecas de todas las partes, buscando la sabiduría escrita de la antigüedad clásica. La cita de Kostov entonces nos habla de los humanistas. ¿Qué son los humanistas? Van a ser simplemente hombres que se van a interesar en la lectura de los clásicos, con propósitos en principio que tenían que ver con lo literario. Van a ser fundamentalmente profesores de latín o secretarios que van a estar al servicio de un príncipe o de alguna comunidad. Y el interés, el principal interés, se va a centrar en la filología, que es la ciencia que estudia los textos escritos, el desarrollo de la lengua, lo mismo la literatura. También se van a interesar en la gramática, que es la parte de la lingüística que estudia las estructuras de las palabras, así como también la combinación de las palabras entre sí para formar oraciones. Por otro lado, también se interesaron en la retórica, que la retórica son las reglas o los principios para hablar o escribir. En fin, todo esto en base obviamente al latín, que es la lengua fundamental de la antigüedad romana. Pero también los humanistas se interesaron, a partir de todo este conocimiento que fueron a buscar a la antigüedad clásica, en las artes.
Y fueron estos mismos personajes los que dedicaron su vida en parte a cuestiones que tenían que ver con la literatura y en parte a cuestiones que tenían que ver con el arte. Una de ellas sería la arquitectura. Peter Murray nos dice: los hombres más íntimamente interesados en la creación del nuevo estilo, que más tarde habría de llamarse Renacimiento, tuvieron plena conciencia de que estaban haciendo innovaciones. Parece ser que también tuvieron conciencia de que no estaban creando ex novo, sino que recreando un estilo que ya se había practicado alguna vez, pero que en el transcurso del milenio había degenerado hasta hacerse irreconocible. Probablemente sea cierto que en aquel estilo antiguo que se esforzaban en resucitar fuese en gran medida invento de su imaginación histórica. Como primera medida, para aclarar la cita de Murray, ¿qué podemos decir? Primero podemos aclarar esto que les comentaba anteriormente. Este momento se va a dar como un renacimiento dentro de las artes, luego de haber pasado y atravesado todo lo que nosotros llamamos la Edad Media. En este proceso de la Edad Media, que en Europa occidental se va a dar a partir de la caída de Roma, se va a generar una pérdida de todo ese conocimiento de la civilización romana y por ende el conocimiento de todo aquello que tenía que ver con la cultura griega, que también se conocía en el momento del auge de la civilización romana. Se va a perder todo esto. Y es en este momento donde se va a volver a intentar conocerlo de alguna manera. En ese sentido, entonces, las formas y las reglas de la antigüedad se van a recuperar y se van a reinventar. Si hablamos en términos de semiótica, un lenguaje tiene tres elementos que son comunes dentro de un lenguaje que puede ser oral, escrito o artístico. Tiene fonemas, tiene morfemas y tiene sintagmas. Si se piensa en un lenguaje escrito, para explicarlo de una manera más sencilla, el fonema son las letras, el morfema son las palabras y el sintagma son las oraciones. Lo que va a pasar a partir del Renacimiento es que no van a cambiar los fonemas, no van a cambiar los morfemas, pero sí va a cambiar el sintagma. Y por eso hablamos de que en el Renacimiento vamos a tener una sintaxis diferente. Para explicarlo por ahí de una manera más clara, si no cambian los fonemas, quiere decir que vamos a tener las mismas letras. Si no cambian los morfemas, vamos a hablar con las mismas palabras. En el Renacimiento vamos a usar los mismos elementos, las mismas letras, y los vamos a ubicar de la misma manera para formar las mismas palabras. Pero vamos a ordenar las oraciones de una manera distinta. Es decir, lo que va a cambiar va a ser el sintagma. De esta manera sí vamos a entender entonces que estos humanistas del Renacimiento van a traer estos elementos del pasado,
y los van a ordenar de un modo distinto, cambiando entonces la sintaxis del lenguaje. Van a ser varios los arquitectos que se van a destacar durante este periodo. Nosotros en las próximas teóricas vamos a estar abordando algunos de ellos. Pero antes de terminar, quizás aclarar que este periodo del Renacimiento va a estar comenzando en la ciudad de Florencia, sobre todo de la mano de Filippo Brunelleschi y luego de León Battista Alberti. El centro del Renacimiento, su origen y su primer desarrollo se va a dar en esta ciudad, pero luego el foco se va a trasladar a otras ciudades. Este nuevo lenguaje se va a trasladar a otras ciudades dentro de Italia. Entre todas ellas, por ejemplo, Venecia, Roma, Urbino, son algunas de las que resultan ser las más relevantes. Pero hacia finales de este periodo, en lo que se llama el Alto Renacimiento, Roma va a destacarse como la ciudad en donde el Renacimiento se lleve a su punto más elevado.